Millonario fingió un secuestro para probar a su novia y sus gemelos, hasta que la empleada doméstica cierra la boca y entra al auto ahora mismo, o te juro que te vuelo la cabeza aquí mismo. El grito desgarrador rompió la paz de la mañana soleada en la mansión de los de la Vega. Antes de que Álvaro pudiera siquiera reaccionar, dos pares de manos enguantadas y fuertes lo sujetaron por las solapas de su traje italiano, arrancándolo del suelo con una violencia brutal. No hubo tiempo para preguntas, ni para negociaciones. El impacto de su espalda contra el asiento de cuero frío de la camioneta negra resonó como un disparo seco. ¡Álvaro! ¡Señor Álvaro! El grito de Rosario, la empleada doméstica, fue lo único que intentó competir con el rugido del motor de la SUV. Rosario estaba de rodillas en la grava de la entrada, con el uniforme azul manchado de polvo y las rodillas raspadas. Sus brazos, delgados pero firmes por años de trabajo duro, envolvían con desesperación a los pequeños Hugo y Leo. Los gemelos, de apenas 2 años, lloraban a todo pulmón, aterrados por el ruido, por los hombres de negro y por la violencia que acababan de presenciar. Rosario apretó sus cabecitas contra su pecho, tratando inútilmente de taparles los oídos, temblando como una hoja, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. «No, por favor, no se lo lleven», suplicó ella de nuevo, con la voz quebrada por el llanto, mientras veía cómo la puerta trasera de la camioneta se cerraba de un golpe seco, tragándose a su patrón, al padre de esos niños, al único hombre bueno que había conocido en esa casa llena de víboras. La camioneta arrancó quemando llantas, dejando una nube de humo tóxico y polvo suspendido en el aire dorado de la mañana. Rosario tosió, con los ojos llenos de lágrimas, y buscó frenéticamente con la mirada a la única otra persona presente, Cayetana, la prometida de Álvaro, la mujer que se casaría con él en 2 semanas, la futura madre de esos niños. Cayetana estaba parada a solo 3 metros de distancia cerca de la fuente de mármol. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura perfecta, y sus tacones de aguja parecían clavados en el suelo, pero algo estaba terriblemente mal. Rosario, aún en el suelo, esperaba ver a Cayetana correr hacia el portón, esperaba verla sacar el teléfono para llamar a la policía, esperaba verla gritar, llorar, desmayarse, hacer algo, cualquier cosa que demostrara que el amor de su vida acababa de ser secuestrado por hombres armados. Pero Cayetana no se movió, no gritó, ni siquiera se despeinó. La mujer rubia levantó una mano, no para pedir ayuda, sino para espantar el polvo que la camioneta había levantado cerca de su rostro inmaculado. Su expresión no era de terror, era de molestia, una fría y calculadora molestia, como si alguien hubiera derramado vino en su alfombra favorita. Lentamente, Cayetana giró la cabeza. Sus ojos azules, gélidos como el hielo, se clavaron en Rosario. No había preocupación por Álvaro en esa mirada, solo había odio puro, un odio destilado y venenoso dirigido hacia la sirvienta que temblaba en el suelo, abrazando a los hijos de otro. «Eres una inútil», gritó Cayetana, rompiendo el silencio sepulcral que había dejado el secuestro. Su voz no temblaba, era aguda y acusadora. Rosario parpadeó confundida, con las lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «Señora Cayetana, se llevaron al señor Álvaro. Tenemos que llamar al 911. ¡Rápido, por favor!». Cayetana avanzó 2 pasos, amenazante, ignorando por completo el llanto desconsolado de Hugo y Leo. Señaló a Rosario con un dedo perfectamente manicurado, una uña roja apuntando como un cuchillo al rostro de la muchacha. «Esto es tu culpa, estúpida», bramó Cayetana, su rostro contorsionándose en una máscara de furia. «Tú dejaste el portón abierto, lo vi, dejaste la seguridad baja para que entraran esas bestias». «¡No!»,
Rosario negó con la cabeza frenéticamente, abrazando más fuerte a los bebés. Yo cerré el portón. El sistema es automático. Señora, por favor, el señor Álvaro está en peligro. No perdamos tiempo. ¡Cállate! Cayetana se agachó bruscamente y con un movimiento rápido y cruel agarró el brazo de Rosario, clavándole las uñas en la piel. No te atrevas a darme órdenes, criada de quinta. Mírate. Ni siquiera pudiste protegerlo. Eres patética. El dolor en el brazo de Rosario era agudo, pero el dolor en su alma era peor. No podía entenderlo. ¿Por qué Cayetana no estaba llamando a la policía? ¿Por qué perdía tiempo insultándola cuando cada segundo contaba para la vida de Álvaro? Suélteme. Los niños, gimió Rosario, tratando de proteger a los gemelos de la furia de la mujer. Hugo, sintiendo la tensión, extendió sus bracitos hacia Rosario, escondiendo su cara en el cuello de la niñera, rechazando instintivamente la presencia de su futura madrastra. Cayetana miró a los niños con un asco visible, como si fueran insectos. Se enderezó, soltando el brazo de Rosario con un empujón despectivo que casi la hace caer de espaldas sobre la grava. «Lleva a esas cosas adentro. Ahora», ordenó Cayetana, sacudiéndose las manos como si hubiera tocado basura. «Y deja de llorar. Me das dolor de cabeza. Voy a entrar a gestionar esto. Y ay de ti si tocas algún teléfono. Yo me encargo de las autoridades. Tú eres sospechosa, ¿me oyes? Si llamas a alguien, les diré que fuiste tú quien abrió la puerta. ¿A quién crees que creerán? ¿A la prometida de Álvaro de la Vega o a una sirvienta muerta de hambre?» Rosario sintió un frío paralizante recorrerle la espalda. La amenaza era clara. Cayetana no estaba en shock, estaba tomando el control. Y en sus ojos, Rosario vio algo que la aterrorizó más que los hombres armados. Vio oportunidad. Sin decir una palabra más, Cayetana dio media vuelta y caminó hacia la entrada principal de la mansión. Sus caderas se movían con un ritmo casi triunfal. No corrió. Caminó con la calma de quien acaba de ganar la lotería. Rosario se quedó sola en la inmensidad del camino de entrada, bajo el sol abrasador, con 2 bebés llorando en sus brazos y la terrible certeza de que el infierno acababa de desatarse en esa casa. Miró hacia el portón, por donde había desaparecido la camioneta, rezando en silencio, con el corazón roto. «Resista, don Álvaro, resista por sus hijos», susurró, besando las cabezas rubias de los gemelos, sin saber que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando dentro de las paredes de su propio hogar. El interior de la sube negra olía a cuero nuevo, sudor y tensión eléctrica. Las ventanas estaban tintadas al máximo, creando una penumbra artificial que separaba a los ocupantes del mundo exterior. El vehículo avanzaba a una velocidad vertiginosa por la carretera privada, alejándose de la mansión de La Vega, pero dentro, el ambiente había cambiado drásticamente en cuestión de segundos. «Estamos fuera del perímetro visual, señor», dijo el conductor, su voz tranquila y profesional, muy diferente a los gruñidos agresivos de hace un momento. Se quitó el pasamontañas negro, revelando el rostro de Roberto, el jefe de seguridad de confianza de Álvaro desde hacía 10 años. En el asiento trasero, el hombre que lo tenía sujeto soltó las solapas del traje de Álvaro y también se arrancó la máscara. Era Julián, el mejor amigo de la infancia de Álvaro y su abogado personal. Julián respiraba agitado, no por el esfuerzo físico, sino por la gravedad de lo que acababan de hacer. «¿Estás bien, hermano?», preguntó Julián, mirando a Álvaro con preocupación genuina. «Creo que se me pasó la mano con el empujón». Álvaro de la Vega se acomodó el saco del traje con movimientos mecánicos, casi robóticos. Su rostro estaba pálido, pero no de miedo. Sus ojos oscuros estaban fijos en la nada, con una intensidad aterradora. Había una mezcla de dolor profundo y una furia volcánica contenida detrás de sus pupilas.
No importa el empujón, dijo Álvaro, su voz sonando hueca, grave. Dame la tableta, ahora. Roberto, desde el asiento del copiloto, le pasó un iPad Pro con una funda reforzada. Álvaro lo tomó con manos que temblaban ligeramente. No era Parkinson, ni debilidad. Era la adrenalina de ver cómo su vida se desmoronaba en tiempo real. Deslizó el dedo por la pantalla y activó la aplicación de vigilancia. Casa de la Vega, sistema oculto. Todo está grabando, señor, confirmó Roberto mirando por el retrovisor. Cámaras y micrófonos de alta fidelidad en la sala, la cocina, el despacho y el dormitorio principal, incluso en el jardín. No hay un solo rincón donde pueda esconderse. Álvaro asintió, tragando saliva con dificultad. Se colocó los auriculares inalámbricos y subió el volumen al máximo. La pantalla de alta resolución le mostró la imagen nítida de la entrada de su casa, la misma que acababa de abandonar a la fuerza. Vio a Rosario, su leal empleada, levantándose del suelo con dificultad, cargando a sus hijos, Hugo y Leo, uno en cada brazo. Podía ver las lágrimas en el rostro de la muchacha, podía ver cómo les limpiaba el polvo de las caritas y les susurraba consuelo. El audio captó su voz temblorosa. «Ya pasó, mis niños, ya pasó. Charo está aquí, papá va a volver, se los prometo». El corazón de Álvaro se estrujó. Rosario era una joven humilde que había contratado hacía 6 meses tras la muerte de su esposa. Siempre había sido eficiente y cariñosa, pero verla ahora, defendiendo a sus hijos con tal fiereza, le provocó un nudo en la garganta. Ella era la única víctima inocente en este teatro macabro. Luego cambió de cámara. Cámara 04, sala principal. Ahí estaba Cayetana. Álvaro sintió que la bilis le subía por la garganta. Había conocido a Cayetana en una gala benéfica 8 meses atrás. Ella era perfecta, elegante, de buena familia, supuestamente cariñosa con los niños. Ella le había devuelto la sonrisa después de un año de luto. Ella le había prometido que amaría a los gemelos como si fueran suyos. Pero en las últimas semanas, pequeños detalles habían encendido las alarmas de Álvaro. Un moretón inexplicable en el brazo de Leo. La forma en que Hugo lloraba cada vez que ella entraba en la habitación. Comentarios sutiles sobre internados en Suiza para los niños. Necesitaba saber la verdad antes de firmar el acta de matrimonio. Necesitaba saber si ella lo amaba a él o a los millones de su cuenta bancaria. Necesitaba saber quién era realmente la mujer que dormiría bajo su techo, y la verdad estaba ahí, en la pantalla de 12 pulgadas. Cayetana entró en la sala. No corrió al teléfono fijo, no buscó su celular para marcar el 112 o el 911. Se detuvo frente al gran espejo dorado del recibidor. Álvaro contuvo la respiración, observando cada píxel. Cayetana se miró al espejo. Se alisó el cabello. Se retocó el lápiz labial rojo que se había corrido ligeramente, y entonces hizo algo que heló la sangre de Álvaro, algo que confirmaba sus peores pesadillas. Sonrió. No fue una sonrisa nerviosa, fue una sonrisa amplia, genuina, depredadora, una sonrisa de victoria. «¡Por fin!», exclamó Cayetana, y su voz resonó clara y cristalina en los auriculares de Álvaro. «Por fin se largó el imbécil». Ella giró sobre sus talones, haciendo volar la falda de su vestido, y caminó hacia el mueble bar. Se sirvió una copa de whisky, el whisky caro de Álvaro, el que guardaba para ocasiones especiales. «Señor», susurró Roberto desde el frente, viendo la misma imagen en su monitor del tablero. «¿Está viendo esto? No ha llamado a nadie. Han pasado 5 minutos. El protocolo dice que debería haber activado la alarma de pánico en el primer minuto». «Lo sé», dijo Álvaro con la voz convertida en hielo. «No va a llamar». En la pantalla, Cayetana tomó un sorbo largo de whisky, suspiró con placer y sacó su teléfono móvil de su bolso.
Aquí viene, dijo Julián. Seguro llama a la policía ahora. Tal vez estaba en shock. No, interrumpió Álvaro. Mira sus manos. No está temblando. Cayetana marcó un número. No era un número de 3 dígitos. Esperó 2 tonos. «Hola», dijo Cayetana, con una voz melosa y sensual que Álvaro no había escuchado en meses. «Mi amor, sí, soy yo. Tienes que venir. Ya está hecho». «¿Se lo llevaron?» «Sí, tal como esperábamos». «No, no creo que vuelva. La casa es nuestra. Ven rápido, trae el champán barato. El bueno ya me lo estoy tomando yo». Álvaro se quitó los auriculares violentamente y los arrojó contra el asiento vacío a su lado. El sonido del plástico golpeando el cuero fue el único ruido en la camioneta durante un largo segundo. Julián y Roberto se miraron, pálidos. La traición era absoluta. No solo no le importaba su secuestro, ella lo estaba celebrando con un amante. «Dios mío, Álvaro», murmuró Julián. «Lo siento tanto. Tenías razón en todo». Álvaro cerró los ojos y apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. La imagen de sus hijos llorando y de Rosario siendo humillada se mezclaba con la sonrisa victoriosa de Cayetana. El dolor era insoportable, pero el dolor rápidamente estaba siendo reemplazado por una determinación fría y letal. «No sientas nada», dijo Álvaro, abriendo los ojos. Ya no había tristeza en ellos, solo había guerra. «Ella cree que he desaparecido, cree que tiene el control. Vamos a dejar que lo crea un poco más». «¿Cuál es el plan, señor?», preguntó Roberto, listo para cualquier orden. Álvaro volvió a tomar la tableta. En la pantalla vio entrar a Rosario a la sala con los niños. Cayetana dejó su copa y se giró hacia ella con una expresión de furia renovada. «Vamos a esperar», dijo Álvaro, observando cómo Cayetana levantaba la mano para amenazar a la niñera. «Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar. Quiero que se incrimine en cada delito posible. Quiero que se confíe tanto que cuando yo regrese, la caída sea mortal». Miró fijamente la imagen de Rosario, quien, a pesar de estar aterrorizada, se ponía delante de los niños, usándose como escudo humano. «Y quiero ver...» La voz de Álvaro se suavizó por un instante. «Quiero ver quién es realmente leal en esa casa». La camioneta siguió su camino hacia el escondite seguro, un centro de operaciones móvil desde donde el millonario secuestrado vería cómo su vida se desmoronaba, esperando el momento exacto para resurgir de las cenizas y hacer justicia. Suscríbete para descubrir por qué este momento cambió sus vidas para siempre, murmuró Álvaro para sí mismo, como un mantra oscuro, mientras veía a su prometida brindar por su supuesta desgracia. La puerta de roble macizo de la sala principal se abrió con un crujido sordo. Rosario entró tropezando, con el peso de los gemelos agotando sus últimas fuerzas físicas. Hugo y Leo habían dejado de gritar para sumirse en un llanto quedo, ese hipo persistente que sigue al terror absoluto. La empleada tenía el rostro bañado en sudor y lágrimas, el uniforme arrugado y el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Esperaba encontrar un centro de crisis. Esperaba ver a Cayetana gritando al teléfono, dando descripciones de los vehículos, movilizando a la seguridad privada, actuando como la mujer desesperada que acaba de perder a su futuro esposo. Pero lo que encontró la detuvo en seco, helándole la sangre en las venas. La sala estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el suave tintineo de hielo contra cristal. Cayetana estaba recostada en el sofá de cuero italiano, con las piernas cruzadas elegantemente, sosteniendo una copa de cristal tallado a medio llenar con un líquido ámbar. No había teléfono en su mano, no había lágrimas en sus mejillas perfectamente empolvadas. Había una calma aterradora, una serenidad que no pertenecía a ese momento de tragedia. «Señora»,
La voz de Rosario salió como un susurro estrangulado. Señora, ¿logró contactar a la policía? ¿Qué dijeron? ¿Ya vienen las patrullas? Cayetana levantó la vista del líquido dorado de su copa. Sus ojos azules recorrieron a Rosario de arriba abajo con una lentitud exasperante, deteniéndose con repulsión en los zapatos sucios de la empleada sobre la alfombra persa. ¿Es que no sabes tocar antes de entrar?, preguntó Cayetana con un tono de voz aburrido, como si estuviera regañando a alguien por una mancha en la vajilla y no en medio de un secuestro violento. Rosario sintió que el mundo giraba. ¿Cómo dice? Señora, se acaban de llevar a don Álvaro, hombres armados. Lo golpearon. Tenemos que hacer algo ya. Cada segundo cuenta. Avanzó unos pasos hacia el sofá, desesperada, casi suplicante. Si no ha podido llamar, déjeme usar el teléfono del despacho. Yo llamo, yo les digo las placas. Vi que era una camioneta negra sin matrícula. Antes de que pudiera dar otro paso, Cayetana se puso de pie. Fue un movimiento fluido, letal, como una cobra desenroscándose para atacar. Dejó la copa sobre la mesa de centro con un golpe seco que resonó en toda la habitación. «Nadie va a llamar a nadie», gritó Cayetana. La máscara de aburrimiento cayó, revelando una furia volcánica. Caminó hacia Rosario con pasos largos y pesados, acorralándola. Rosario retrocedió instintivamente, abrazando a los niños más fuerte, protegiendo sus cabezas. «Pero... ¡es don Álvaro!», balbuceó Rosario, sin entender nada. La realidad se fracturaba frente a sus ojos. «Álvaro ya no está», dijo Cayetana, deteniéndose a centímetros de la cara de la empleada. Su aliento olía a licor caro y menta. «Y sinceramente, querida, me importa un comino donde esté o qué le estén haciendo. Probablemente ya esté muerto, si tenemos suerte». Rosario jadeó, horrorizada. Los gemelos, sintiendo la maldad que emanaba de la mujer rubia, volvieron a romper en llanto. «¡Cállalos!», chilló Cayetana, tapándose los oídos con gestos teatrales. «¡Odio ese ruido! ¡Odio a estos mocosos malcriados! ¡Son sus hijos!», gritó Rosario, encontrando una valentía que no sabía que tenía, impulsada por la necesidad de defender a los pequeños. «Son los hijos del hombre que usted dice amar. ¿Cómo puede ser tan monstruosa?». La bofetada llegó tan rápido que Rosario no la vio venir. El impacto de la mano de Cayetana contra la mejilla de Rosario sonó como un latigazo. La fuerza del golpe hizo que la cabeza de la empleada girara violentamente hacia un lado. El sabor metálico de la sangre llenó su boca al instante. Rosario se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio, pero sus brazos no soltaron a los niños. Nunca los soltaron. Hugo y Leo gritaron más fuerte, aterrados. A kilómetros de distancia, en la parte trasera de una camioneta en movimiento, Álvaro de la Vega dio un salto en su asiento, golpeando el techo del vehículo con la cabeza. «¡Maldita sea!», rugió Álvaro, viendo la escena en la pantalla de alta definición. Sus manos se cerraron alrededor de la tableta con tanta fuerza que la carcasa crujió. «¡La golpeó! ¡Julián, la golpeó! ¡Tengo que volver! ¡Da la vuelta ahora mismo!». Álvaro estaba temblando de ira. Ver la violencia física contra Rosario, quien solo intentaba proteger a sus hijos, despertó en él un instinto asesino que desconocía. «¡Espera!». Julián lo sujetó por el brazo, impidiendo que se lanzara hacia la puerta. «Álvaro, piensa. Si vuelves ahora, ella dirá que estaba nerviosa, que fue el estrés del momento. Inventará cualquier excusa y dentro de un mes estará intentando matarte a ti o a los niños de nuevo, pero esta vez sin que lo sepas. Necesitas más. Necesitas que confiese su plan. Está lastimando a mis hijos», bramó Álvaro, con los ojos llenos de lágrimas de impotencia. «Rosario los tiene», dijo Roberto desde el asiento del conductor, mirando el monitor con frialdad profesional.
Esa muchacha es una leona, señor. Mire, no los soltó, ni siquiera con el golpe. Ella los protegerá unos minutos más. Necesitamos que llegue el amante. Necesitamos la conspiración completa para meterla en la cárcel de por vida. Álvaro volvió a mirar la pantalla. En la sala, Rosario se había enderezado. Tenía la mejilla roja e hinchada, y un hilo de sangre bajaba por su labio, pero sus ojos ya no mostraban confusión. Ahora mostraban un odio silencioso y desafiante. «Usted es el diablo», susurró Rosario en la pantalla, con una dignidad que atravesó la cámara y golpeó a Álvaro en el corazón. «Puede golpearme todo lo que quiera, pero no voy a dejar que les haga daño a estos niños». Cayetana soltó una carcajada fría, cruel, que resonó en los altavoces de la camioneta. «¿Daño?», dijo la rubia, alisándose el vestido rojo. «Oh, no, querida. Yo no me voy a ensuciar las manos con ellos. Para eso existen los orfanatos estatales, o los accidentes. Pero primero tengo que limpiar la basura de esta casa». El aire en la sala se sentía pesado, cargado de una electricidad estática peligrosa. Cayetana caminó de regreso al mueble bar, pero esta vez no para servirse un trago, sino para apoyarse en él con una pose de dueña y señora absoluta. Miró a Rosario con una mueca de desdén, como si estuviera decidiendo qué hacer con un mueble viejo y roto. «Estás despedida», dijo Cayetana, soltando las palabras con una simplicidad casual. Rosario parpadeó, limpiándose la sangre del labio con el hombro, ya que sus manos seguían ocupadas sosteniendo a los gemelos que por fin empezaban a calmarse, agotados por el llanto. «¿Qué?», preguntó Rosario incrédula. «¿Hablo en chino?». Cayetana rodó los ojos. «Estás despedida. Fuera de mi casa, ahora mismo. No quiero ver tu cara de mosca muerta ni un segundo más. Empaca tus trapos viejos y lárgate». «No puede despedirme», respondió Rosario con voz firme, aunque sus piernas temblaban. «El señor Álvaro es quien me contrató. Usted no es mi jefa. Y no voy a irme. No voy a dejar a los niños solos con usted». La sonrisa de Cayetana se ensanchó, volviéndose depredadora. «El señor Álvaro ya no existe, estúpida. En este momento, yo soy la prometida, la futura viuda y la única autoridad en esta mansión. Todo esto es mío. Los coches, la casa, el dinero y los mocosos. Así que, si digo que te vas, te vas». «¡No me iré!», gritó Rosario dando un paso atrás hacia la salida, pero bloqueando el acceso al pasillo de las habitaciones. «Sé lo que planea. Usted los odia. Si me voy, ¿quién les dará de comer? ¿Quién los cuidará? Usted es capaz de dejarlos morir de hambre». Cayetana suspiró, fingiendo una paciencia que no tenía. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó su teléfono móvil, pero no marcó un número inmediatamente. Lo sostuvo en el aire, mostrándoselo a Rosario como si fuera un arma. «Mira, Charo, o como te llames, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas, tomas tu bolso, sales por la puerta de servicio y no vuelves nunca. Tal vez hasta te tire unos billetes a la cara por tus servicios». Hizo una pausa dramática, acercándose un paso más. Su sombra se proyectaba sobre Rosario y los bebés. «O por las malas». Su voz bajó un tono, volviéndose sibilante y venenosa. «Por las malas, marco ahora mismo al comandante de policía. Tengo su número directo. Le diré que el secuestro fue un trabajo interno. Le diré que la sirvienta, esa que lleva solo 6 meses aquí, dejó el portón abierto accidentalmente. Que te vi haciendo señales a la camioneta. Que eres cómplice». El rostro de Rosario palideció mortalmente. «Eso es mentira. Usted sabe que es mentira. Yo daría mi vida por el señor Álvaro. ¿Y a quién crees que creerán?». Cayetana soltó una risita burlona. «A Cayetana Soler, dama de sociedad, víctima doliente y respetada, o a una criada ignorante sin familia ni conexiones. Te pudrirás en la cárcel, querida. 20 años mínimo
por secuestro y conspiración. Y mientras tú te pudres en una celda fría, yo seguiré aquí disfrutando de mis millones, y los niños, bueno, los niños se olvidarán de que exististe en 2 días. Rosario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era una trampa perfecta. Si se quedaba, Cayetana la destruiría y la enviaría a prisión, y de todos modos los niños quedarían solos. Si se iba, los abandonaba a su suerte con una mujer que claramente deseaba su mal. La impotencia le quemaba la garganta. Miró a Hugo, que dormitaba en su hombro, ajeno al peligro mortal que corría. Miró a Leo, que la observaba con sus grandes ojos marrones, los mismos ojos de su padre. «No puedo irme», pensó Rosario. «Si me voy, ella los matará o los hará desaparecer». «No voy a salir de esta casa», dijo Rosario con una calma que sorprendió incluso a Cayetana. Levantó la barbilla, desafiante. «Llame a la policía si quiere. Que vengan, que investiguen, que vean las cámaras de seguridad, que vean que yo cerré el portón. Pero no voy a cruzar esa puerta sin estos niños». La mención de las cámaras de seguridad hizo que un tic nervioso apareciera en el ojo izquierdo de Cayetana. Por un segundo, Rosario vio miedo, pero fue fugaz. Cayetana sabía algo que Rosario no. Ella misma había ordenado desactivar el sistema de seguridad perimetral esa mañana, o eso creía. «Eres más tonta de lo que pareces», escupió Cayetana. «Bien, quédate, pero te vas a arrepentir. Te haré la vida un infierno tan grande que suplicarás irte a la cárcel». En ese momento, el teléfono de Cayetana vibró en su mano. La pantalla se iluminó con un nombre: «Mi amor», pero no era Álvaro. Cayetana miró la pantalla y su expresión cambió radicalmente. La furia desapareció, reemplazada por una excitación lujuriosa y triunfante. «Vete a tu cuarto», ordenó a Rosario sin mirarla. «Encierra a esas bestias y no salgas. Tengo visitas importantes, y si escucho un solo llanto, te juro que te arrastro yo misma hasta la comisaría». Rosario no esperó una segunda orden. Dio media vuelta y corrió hacia el pasillo, con los niños aferrados a ella, buscando el refugio temporal de la habitación infantil. Sabía que esto no había terminado. Sabía que estaba atrapada en una casa con un monstruo, pero al menos había ganado un poco de tiempo. En la camioneta, Álvaro observaba la pantalla con una mezcla de admiración y terror. «No se fue», murmuró Álvaro con la voz quebrada. «Me amenazó con la cárcel, con arruinarle la vida, y aún así no se fue. Se quedó por ellos». Julián asintió, visiblemente conmovido. «Esa mujer vale oro, Álvaro. Acaba de poner su libertad en juego por tus hijos». Álvaro apretó los dientes, observando cómo Cayetana contestaba la llamada con una sonrisa coqueta. «Pon el audio», ordenó Álvaro, su voz volviéndose fría como el acero. «Quiero escuchar con quién me engaña esta víbora, y juro por la memoria de mis padres que pagará cada lágrima que le ha hecho derramar a Rosario». La pantalla mostró a Cayetana caminando hacia la ventana, jugando con su cabello mientras hablaba por teléfono. «Mi amor, sí, ya está. La casa está sola. La sirvienta es un problema, pero ya me encargaré de ella. Ven ya, tenemos que celebrar que somos dueños de todo». Álvaro sintió un puñal en el estómago. La traición era completa, pero ahora tenía un objetivo. Tenía que proteger a Rosario desde las sombras hasta que pudiera dar el golpe final. «Roberto», dijo Álvaro, sin apartar la vista de la pantalla, «prepara al equipo táctico. No vamos a esperar días. Esto termina hoy. Pero primero, quiero ver la cara del bastardo que se atreve a entrar en mi casa». El silencio que se apoderó de la mansión tras la salida de Rosario fue engañoso. No era un silencio de paz, sino la calma tensa que precede a una tormenta eléctrica. Cayetana,
Se quedó sola en medio de la inmensa sala de estar, rodeada de lujos que, en su mente retorcida, ya le pertenecían por derecho divino. Se llevó la copa de cristal a los labios, bebiendo el whisky añejo con una satisfacción obscena, saboreando no solo el alcohol, sino la victoria. Con movimientos lentos y deliberados, desbloqueó su teléfono móvil. Sus dedos, perfectamente manicurados, bailaron sobre la pantalla con una agilidad que contrastaba con la supuesta angustia que debería estar sintiendo. No buscó el número de la policía, ni el de emergencias, ni siquiera el de los familiares de Álvaro. Buscó un contacto guardado bajo un nombre falso, Sastre. Presionó el botón de llamada y puso el altavoz, dejando el teléfono sobre la mesa de mármol importado mientras se recostaba en el sofá, estirando las piernas como un gato satisfecho. «Sí», contestó una voz masculina al segundo tono, una voz cargada de ansiedad y expectativa. «Ya está hecho, mi amor», dijo Cayetana. Su tono de voz cambió instantáneamente, volviéndose ronco, cómplice, cargado de una malicia sensual. «El paquete ha sido entregado. Se lo llevaron hace 10 minutos». Al otro lado de la línea hubo un silencio breve, seguido de una exhalación de alivio que sonó como un silbido. «¿Hubo problemas? ¿Alguien vio algo?», preguntó el hombre con urgencia. «Solo la sirvienta, esa estúpida de los guantes amarillos», respondió Cayetana, mirando con desdén hacia el pasillo por donde había desaparecido Rosario. «Pero no te preocupes por ella, está aterrorizada. La amenacé con echarle la culpa y meterla presa. No abrirá la boca, es una cobarde como todas las de su clase». A kilómetros de distancia, en el interior oscuro y refrigerado de la camioneta de vigilancia, el rostro de Álvaro de la Vega se contrajo en una mueca de dolor puro. Cada palabra que salía de los altavoces era un clavo más en el ataúd de su vida anterior. «¿Quién es?», preguntó Álvaro con voz gutural mirando a Julián. Sus ojos estaban inyectados en sangre, fijos en la pantalla donde la mujer que iba a ser su esposa sonreía al teléfono. Julián tecleó furiosamente en su computadora portátil, rastreando la señal de la llamada en tiempo real. «Espera, estoy triangulando el número. Lo tengo. El número está registrado a nombre de una empresa fantasma, pero la ubicación del dispositivo... Álvaro, el teléfono está en el club de golf. Es Enrique Pastor». Álvaro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Enrique? ¿Mi competencia? ¿El hombre que intentó comprar mi empresa por centavos el año pasado?» «El mismo», confirmó Julián, pálido. «El tipo que siempre te sonreía en las galas y te daba palmadas en la espalda». En la pantalla, Cayetana soltó una risa cristalina y cruel. «Ven para acá ahora mismo, Quique», ronroneó ella al teléfono. «La casa está sola, los niños están encerrados, tenemos que celebrar. Abre esa botella de Dom Periñón que Álvaro guardaba para nuestra boda. Creo que sabe mejor ahora que el novio no va a llegar al altar». «Voy volando», respondió Enrique con una risa nerviosa pero triunfante. «¿Y qué pasa si llaman pidiendo rescate?» «Que pidan lo que quieran», dijo Cayetana levantándose y caminando hacia el gran ventanal que daba al jardín, mirando sus dominios. «No voy a pagar ni un euro. Si lo matan, mejor. Así no tendremos que lidiar con el divorcio, ni con repartición de bienes. Soy la beneficiaria de su seguro de vida y como prometida oficial tengo control sobre sus activos hasta que se aclare la situación. Para cuando los abogados quieran reaccionar, tú y yo ya habremos vaciado las cuentas en las Islas Caimán». Álvaro cerró los ojos. Una lágrima solitaria, pesada y ardiente, rodó por su mejilla. No era tristeza por el dinero. Era el horror de comprender que había dormido con una asesina en potencia. Había metido al enemigo en su cama y lo había sentado a la mesa con sus hijos. «¿Escuchaste eso, Roberto?», susurró Álvaro, abriendo los ojos. Ya no había rastro de debilidad en su mirada.
Solo había un frío polar. Si lo matan, mejor. Grabado y copiado en 3 servidores seguros, señor, respondió el jefe de seguridad desde el asiento delantero, apretando el volante con fuerza. Tenemos la confesión de conspiración para cometer asesinato, fraude y obstrucción de la justicia. No es suficiente, dijo Álvaro con una voz que hizo temblar a Julián. Quiero verlos juntos. Quiero ver cómo brindan en mi casa mientras mis hijos lloran. Quiero que se sientan tan seguros, tan intocables, que cuando les caiga encima el peso de la realidad, no sepan ni de dónde vino el golpe. Sigue grabando. No pierdas ni un segundo. En la mansión, Cayetana colgó el teléfono. Se miró en el espejo del recibidor, se acomodó el escote del vestido rojo y se sonrió a sí misma. «Adiós, Álvaro», susurró a su propio reflejo. «Fuiste un trampolín muy útil, pero ya me aburrí de jugar a la mamá y a la esposa perfecta. Es hora de cobrar». Caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador industrial y sacó una bandeja de canapés que habían sido preparados para una reunión de negocios de Álvaro esa tarde. Los tiró a la basura con gesto teatral. «Nada de esto», murmuró. «Hoy cenamos caviar». Mientras tanto, arriba, detrás de la puerta cerrada de la habitación infantil, el silencio de la victoria de Cayetana no llegaba. Solo se escuchaba el sonido del miedo. 30 minutos después, el sonido de un motor deportivo rugió en la entrada de la mansión. No era la camioneta de los secuestradores, sino un Porsche convertible de color plata. Enrique Pastor bajó del vehículo con la arrogancia de quien llega a reclamar un trofeo. Vestía una camisa de lino blanca desabotonada hasta el pecho y gafas de sol, a pesar de que ya estaba atardeciendo. Cayetana abrió la puerta principal antes de que él pudiera tocar el timbre. Se lanzó a sus brazos con una pasión teatral, enredando sus piernas alrededor de su cintura. Enrique la recibió con una carcajada, besándola con avidez, una escena grotesca de lujuria en el mismo umbral donde, hacía menos de una hora, un hombre había sido secuestrado violentamente. «Eres una genio, nena, una maldita genio», exclamó Enrique entrando a la casa con ella en brazos, girando sobre sus talones para admirar el vestíbulo de doble altura, las lámparas de araña de cristal y las obras de arte en las paredes. «Y tú tardaste demasiado», le reprochó ella juguetonamente, bajándose y tomándolo de la mano para arrastrarlo hacia la sala. «¿Trajiste los papeles?» «Están en el auto», dijo Enrique descorchando la botella de champán que Cayetana tenía preparada sobre la mesa de centro. El corcho salió disparado y golpeó el retrato familiar colgado sobre la chimenea, justo en la cara de Álvaro. Ambos estallaron en risas. Primero el brindis, por nosotros, y por la estupidez de los millonarios enamorados. Chocaron las copas. El sonido del cristal fino resonó como una campana fúnebre para la familia de la Vega. Mientras abajo se celebraba la traición, en la planta alta, la realidad era desgarradora. Rosario estaba sentada en el suelo, sobre la alfombra suave del cuarto de los niños, con la espalda apoyada contra la puerta cerrada. Había girado el pestillo, pero sabía que una cerradura simple no detendría a nadie si decidían entrar. Hugo y Leo, los gemelos, estaban inquietos. El estrés del ambiente los había afectado. Lloriqueaban, frotándose los ojos y chupándose los dedos. Tenían hambre. Era su hora de comer, y la rutina era sagrada para ellos. «Shh, shh, mis amores», susurraba Rosario acariciando sus cabecitas doradas. Su propio estómago rugía de nervios, pero su mente estaba enfocada en una sola misión: supervivencia. Ya va. Charo va a buscar la leche». Rosario se levantó con sigilo. Sabía que no tenía fórmula en la habitación. El bote se había quedado en la cocina, en la zona de guerra, territorio enemigo. Abrió la puerta apenas unos milímetros.
El sonido de las risas y la música que habían puesto abajo subía por la escalera como un veneno. Rosario tragó saliva. Tenía que bajar. No podía dejar que los niños lloraran de hambre, porque si lloraban fuerte, Cayetana subiría. Y si Cayetana subía con ese hombre, Rosario no quería ni imaginar lo que podría pasar. «Quédense aquí quietecitos», les susurró a los bebés, colocándolos en su cuna y dándoles sus peluches favoritos. «Charo vuelve en un segundo». Un segundo. Se quitó los zapatos para no hacer ruido. En calcetines, Rosario salió al pasillo. Se movió pegada a la pared, bajando los escalones de la gran escalera de mármol uno por uno, conteniendo la respiración. Desde la barandilla de la planta alta, tenía una vista perfecta de la sala. Lo que vio le revolvió el estómago. Cayetana estaba sentada en el regazo de un hombre desconocido para Rosario, un hombre de cabello engominado que reía con la boca abierta, mostrando dientes demasiado blancos. Estaban bebiendo y comiendo fresas, ensuciando el sofá beige con total impunidad. «Entonces, ¿cuándo hacemos oficial el traspaso de las acciones?», preguntaba el hombre, Enrique, mientras le acariciaba la pierna a Cayetana. «Calma, fiera», respondió ella. «Primero tenemos que esperar las 48 horas de rigor, luego me haré la víctima destrozada ante la prensa. Lloraré un poco, diré que Álvaro no hubiera querido que la empresa se detuviera. Y ahí entras tú, como el salvador que comprará la parte mayoritaria para ayudar a la viuda». «Brillante», dijo Enrique. «¿Y qué hacemos con el lastre?». «¿Qué lastre?». «Los gemelos, esos 2 errores genéticos. No podemos tenerlos aquí si vamos a convertir esto en nuestra casa de fiestas. Además, me ponen los nervios de punta». Rosario, escondida en las sombras del descanso de la escalera, se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde abajo. Cayetana suspiró, tomando otro trago de champán. «Ya lo pensé. Hay un internado en el norte, cerca de la frontera. Es barato, estricto y, lo más importante, muy discreto. Aceptan niños problemáticos desde los 2 años. Básicamente es un depósito de niños no deseados». «¿Cuándo?», preguntó Enrique. «Esta misma noche», sentenció Cayetana con frialdad. «No quiero pasar ni una noche más escuchando sus lloriqueos. En cuanto termine esta botella, llamaré al director del lugar. Por una donación extra, vendrán a buscarlos en una furgoneta esta madrugada. Desaparecerán del mapa. Le diremos a la gente que los enviamos con una tía lejana en España por seguridad. Nadie hará preguntas». Rosario sintió que las piernas le fallaban. ¿Un internado barato? ¿Esta misma noche? Eso era una sentencia de muerte para 2 bebés acostumbrados al amor y al cuidado. Los separarían, los maltratarían, los olvidarían. «Sobre mi cadáver», pensó Rosario. Una fuerza nueva, nacida de la desesperación absoluta, inundó sus venas. Ya no le importaba la leche. Tenía que sacarlos de allí, tenía que escapar. Pero justo cuando iba a girarse para volver arriba y preparar la huida, el piso de madera del pasillo superior crujió bajo su pie. Fue un sonido leve, casi imperceptible, pero en la acústica perfecta de la mansión sonó como un disparo. Abajo, las risas cesaron de golpe. «¿Qué fue eso?», preguntó Enrique, poniéndose tenso y mirando hacia arriba. «Debe ser la gata de la sirvienta», dijo Cayetana, poniéndose de pie con los ojos entornados. «O la sirvienta misma». Rosario se congeló. Estaba atrapada en la penumbra de la escalera. Si subía corriendo, la oirían. Si bajaba, la verían. «Ve a ver», le dijo Cayetana a Enrique, señalando la escalera con su copa. «¿Y si está espiando? Bueno, creo que tendremos que enseñarle una lección de respeto antes de echarla a la calle». Enrique sonrió, una sonrisa fea y cruel.
y comenzó a caminar hacia las escaleras, desabrochándose los puños de la camisa como quien se prepara para una pelea. «Con gusto, mi amor», dijo él. «Siempre me ha gustado poner a la servidumbre en su lugar». Rosario, con el terror helándole la sangre, supo que no tenía opción. Dio media vuelta y corrió. Corrió hacia la habitación de los niños no para esconderse, sino para atrincherarse. La guerra había comenzado, y ella era la única soldado que quedaba para defender a los inocentes. Desde la camioneta de vigilancia, Álvaro vio a Enrique subir las escaleras con intenciones violentas. «¡Basta!», gritó Álvaro, golpeando la mesa de trabajo. «Van a subir. Ese infeliz le va a poner una mano encima. Roberto, da la vuelta. Entramos. A la mierda el plan de esperar». «Señor, estamos a 5 minutos», dijo Roberto, pisando el acelerador a fondo y haciendo girar la camioneta en U con un derrape controlado. «Si entramos ahora, perdemos el factor sorpresa legal, pero salvamos a la chica». «¡Sálvala!», ordenó Álvaro. «Si le tocan un pelo a ella o a mis hijos, los mato yo mismo». La camioneta negra rugió, devorando el asfalto de regreso a la mansión, mientras el cronómetro del destino comenzaba una cuenta regresiva mortal. El pasillo de la segunda planta se convirtió en un túnel de terror. Rosario corrió como nunca antes lo había hecho en su vida, sus pies en calcetines, resbalando ligeramente sobre la madera pulida, con el corazón golpeándole la garganta como un martillo neumático. Detrás de ella escuchaba los pasos pesados y decididos de Enrique, como los de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. «¡No corras, ratita!». La voz de Enrique resonó en las paredes, burlona y cargada de una amenaza violenta. «Solo vas a conseguir que me enfade más». Rosario se lanzó contra la puerta de la habitación de los niños, girando el pomo con manos temblorosas y entrando prácticamente de un salto. Se dio la vuelta y cerró la puerta de un golpe, girando el pestillo justo una fracción de segundo antes de que el cuerpo de Enrique impactara contra la madera del otro lado. ¡Bam! La puerta se sacudió violentamente en su marco. El impacto fue tan fuerte que un cuadro colgado en la pared adyacente cayó al suelo, rompiéndose el cristal con un estrépito que hizo gritar de nuevo a los gemelos. «¡Abre la puerta!», rugió Enrique desde el pasillo, golpeando la madera con el puño. «Abre ahora mismo o la derribo, y te juro que te vas a arrepentir de haber nacido». Rosario no respondió. No podía perder el aliento en palabras inútiles. Sabía que el pestillo era una cerradura simple, diseñada para privacidad, no para seguridad. No aguantaría más de 3 embestidas de un hombre adulto y furioso. Con la desesperación dándole una fuerza sobrenatural, Rosario corrió hacia la cómoda pesada de roble donde guardaban la ropa de los bebés. Apretó los dientes, plantó los pies en la alfombra y empujó con todo su cuerpo. «¡Vamos, vamos!», gimió, sintiendo cómo sus músculos ardían. La cómoda chirrió contra el suelo, moviéndose centímetro a centímetro. ¡Crack! Otro golpe en la puerta. La madera alrededor de la cerradura comenzó a astillarse. Rosario vio cómo el marco cedía ligeramente. «¡Señora Cayetana!», gritó Rosario, empujando la cómoda hasta bloquear la entrada. «¡Por favor! ¡No deje que entre! ¡Son solo unos bebés!». La respuesta de Cayetana llegó desde el pasillo, fría y cruel, atravesando la madera como un cuchillo. «Rompe esa puerta, Quique», ordenó la voz de la mujer. «Saca a esa histérica de mi casa. Y si se resiste, bueno, dicen que los accidentes domésticos son muy comunes». Rosario sintió un escalofrío helado. Ya no era solo un despido. Ya no era solo una amenaza de cárcel. La iban a lastimar. Iban a entrar, la iban a golpear y luego harían desaparecer a los niños. «¡No van a entrar!», gritó Rosario, su voz rompiéndose pero llena de una furia protectora. Terminó de colocar la cómoda y corrió hacia la cuna. Agarró a Hugo y a Leo, uno en cada brazo,
y retrocedió hasta la esquina más alejada de la habitación, cerca de la ventana. «Si entran, gritaré. Romperé la ventana y gritaré hasta que los vecinos me oigan. Nadie te va a oír, estúpida», se rió Enrique desde el otro lado, pateando la parte baja de la puerta. «Estamos en una finca privada. El vecino más cercano está a 2 kilómetros. Estás sola». El pomo de la puerta giró violentamente, el metal rechinando. La puerta se abrió unos centímetros, pero la pesada cómoda la detuvo. «¡Maldita sea!», bramó Enrique. «¡Ha puesto muebles! Pues empuja más fuerte», chilló Cayetana impaciente. «No tengo toda la noche. Quiero a esos mocosos fuera de aquí antes de que llegue la camioneta del orfanato». Dentro de la habitación, Rosario miraba a su alrededor buscando un arma. No había nada afilado, todo estaba a prueba de bebés. Sus ojos se posaron en una lámpara de pie con base de bronce macizo. Con cuidado depositó a los niños en el suelo, detrás de ella. «Escúchenme, mis amores», susurró con lágrimas corriendo por su cara, mirándolos a los ojos. «No importa lo que pase, quédense aquí, no salgan de esta esquina. Charo los va a cuidar». Hugo, con sus manitas temblorosas, agarró el delantal de Rosario. «Papá», balbuceó el niño. «Papá viene», mintió Rosario sintiendo que se le partía el corazón. «Papá viene en camino». Agarró la lámpara de bronce, arrancando el cable del enchufe. Pesaba, era contundente. Se colocó frente a la barricada improvisada, levantando el objeto como un bate de béisbol, respirando agitadamente. Sus manos, aún marcadas por el trabajo duro, se aferraron al metal frío. «Entren si se atreven», gritó hacia la puerta, sorprendiéndose de su propia ferocidad. «Le abriré la cabeza al primero que cruce esa puerta». Al otro lado, hubo un momento de silencio. Enrique y Cayetana no esperaban resistencia real. «¿Me está amenazando la sirvienta?», preguntó Enrique, incrédulo y ofendido. «Acaba con esto ya», siseó Cayetana. «Me está poniendo nerviosa». Enrique retrocedió unos pasos en el pasillo para tomar impulso. Rosario escuchó el movimiento, se preparó, apretó la lámpara, cerró los ojos un segundo rezando una plegaria rápida. ¡Bam! El golpe fue tremendo. La cómoda se desplazó unos centímetros hacia adentro. La madera de la puerta crujió ominosamente. ¡Bam! Otro golpe. Una grieta apareció en el panel central de la puerta. Rosario vio la luz del pasillo filtrarse a través de la rotura. Podía ver la tela blanca de la camisa de Enrique. «¡Ya casi!», gritó él jadeando por el esfuerzo. Rosario levantó la lámpara más alto. Estaba lista para matar o morir. No había vuelta atrás. En la carretera, la camioneta negra devoraba el asfalto. Álvaro, con los auriculares puestos, escuchaba cada golpe, cada grito, cada sollozo de sus hijos. «¡Más rápido!», rugió Álvaro, golpeando el respaldo del asiento del conductor. «¡Están rompiendo la puerta!». «Estamos a 2 minutos, señor», respondió Roberto, con el pie pegado al acelerador, esquivando coches en la autopista con maniobras peligrosas. «No podemos ir más rápido sin volcar». «Julián», gritó Álvaro. «Hazlo ahora. Llama. Distráelos. Necesitamos ganar tiempo». Justo cuando Enrique tomaba impulso para el golpe final, el que seguramente destrozaría las bisagras y apartaría la cómoda, un sonido agudo y estridente cortó el aire tenso de la mansión. Ring, ring. El teléfono fijo de la planta baja. Enrique se detuvo en seco, con el hombro preparado para impactar. Cayetana, que estaba animándolo a gritos, se congeló. «El teléfono», dijo Cayetana, su voz bajando una octava. «Es el teléfono de la casa». «Déjalo que suene», dijo Enrique, respirando pesadamente, mirando con odio la puerta astillada. «Primero acabemos con la sirvienta. Ring, ring». El sonido era insistente, molesto, imposible de ignorar en el silencio repentino del pasillo. «Espera». Cayetana le puso una mano en el pecho a Enrique. «¿Y si son ellos?» «¿Quiénes?».
Los secuestradores, idiota, o la policía. Si es la policía y no contestamos, mandarán una patrulla. No podemos tener una patrulla aquí con la puerta de la guardería destrozada y la sirvienta gritando. Enrique soltó un gruñido de frustración, golpeando la pared con el puño. «¡Maldita sea!», miró a la puerta cerrada. «No te muevas de ahí, criada. Ya vuelvo por ti». Rosario, al otro lado de la barricada, exhaló el aire que había estado conteniendo. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la cómoda para no caer. El timbre del teléfono había sido un milagro. Cayetana bajó las escaleras apresuradamente, con Enrique siguiéndola de cerca. Sus tacones resonaban en los escalones de mármol. Llegó a la mesita del vestíbulo donde estaba el aparato, un teléfono retro de diseño. Esperó un timbre más. Respiró hondo. Compuso su rostro en una máscara de falsa preocupación, aunque nadie podía verla, y descolgó. «Diga». Su voz tembló ligeramente, una actuación perfecta para cualquier oyente casual. «Ponga el altavoz», ordenó una voz distorsionada y metálica al otro lado de la línea. Cayetana miró a Enrique, arqueó una ceja y presionó el botón de altavoz. «¿Quién es?», preguntó ella, endureciendo el tono. «¿Dónde está mi prometido?» «Tenemos a Álvaro de la Vega», dijo la voz. Era Julián, utilizando un modulador de voz desde la parte trasera de la camioneta en movimiento. «Está vivo, por ahora. ¿Qué quieren?». Cayetana fue directa al grano. No preguntó si estaba herido. No pidió hablar con él para saber si estaba bien. Fue directo al negocio. «Queremos 5 millones de euros», dijo la voz. «En criptomonedas. Transferencia inmediata a la cuenta que le daremos. Tiene 1 hora. Si no paga, le enviaremos al señor de la Vega por correo en pedazos». Hubo un silencio en la sala. Enrique miró a Cayetana, haciendo un gesto de «corta la llamada» con la mano, sonriendo con malicia. Cayetana miró el teléfono. Sus ojos brillaron con una codicia absoluta. 5 millones era mucho dinero, dinero que técnicamente sería suyo si Álvaro moría, dinero que saldría de su futura herencia si pagaba. Álvaro, escuchando desde la camioneta a menos de 1 kilómetro de distancia, sintió que el tiempo se detenía. Esta era la prueba final, la definitiva. Si había una pizca de humanidad en ella, si había un átomo de cariño, negociaría. Pediría tiempo, suplicaría por su vida. «Escúcheme bien», dijo Cayetana inclinándose sobre el teléfono con una sonrisa cruel curvando sus labios rojos. «No voy a pagar 5 millones, no voy a pagar ni 5 centavos. Si no paga, morirá», advirtió la voz distorsionada. «Entonces mátenlo», respondió Cayetana con una frialdad que heló la sangre de todos los que escuchaban, incluido Enrique, que la miró con una mezcla de admiración y temor. «Háganme el favor. Me ahorrarán el papeleo del divorcio en el futuro. Soy la única heredera. Muerto vale más para mí que vivo, así que hagan lo que tengan que hacer y no vuelvan a llamar a esta casa». Clic. Cayetana colgó el teléfono con fuerza. El silencio que siguió fue absoluto. En la camioneta negra, Álvaro se quitó los auriculares lentamente. Su rostro estaba irreconocible. La tristeza había desaparecido por completo, incinerada por el fuego de una furia bíblica. Sus ojos eran 2 pozos oscuros de sentencia. «Lo tenemos», dijo Julián, con la voz temblorosa, apagando el modulador. «Grabado. Mátenlo. Muerto vale más para mí». «Álvaro, esto es monstruoso». «Roberto», dijo Álvaro con una voz tan baja y peligrosa como el rugido de un tigre antes de saltar. «Tira la puerta abajo». «Sí, señor», gritó Roberto. La camioneta derrapó en la última curva antes de la entrada de la mansión. Los neumáticos quemaron el asfalto. Dentro de la casa, Cayetana se giró hacia Enrique, radiante, como si acabara de ganar un premio. «¿Lo ves?», dijo ella, riendo. «Problema resuelto.
Ahora, sube y termina con la sirvienta. Quiero sacar a esos niños de aquí antes de que lleguen los del orfanato. Quiero celebrar mi viudez en paz. Enrique, excitado por la crueldad de la mujer, asintió. «Eres el diablo, mujer», dijo él, besándola rápidamente. «Me encanta. Voy por la chica. Esta vez no habrá puerta que la salve». Enrique corrió escaleras arriba, con la adrenalina a tope, listo para ejercer violencia. Cayetana se sirvió otra copa de champán, tarareando una melodía alegre. Arriba, Rosario escuchó los pasos de nuevo, más rápidos, más furiosos. Sabía que la llamada había terminado, sabía que su tiempo se había acabado. Aferró la lámpara de bronce con ambas manos, miró a los gemelos, que la observaban con ojos enormes y asustados. «Perdónenme», susurró Rosario preparándose para el final. «Hice todo lo que pude». Pero entonces un sonido nuevo llegó desde el exterior. No era el viento, no era un teléfono. Era el sonido de un motor V8 rugiendo al máximo de revoluciones, acercándose a la entrada principal como un misil. Y luego el sonido inconfundible de metal chocando contra metal cuando la camioneta de Álvaro embistió el portón de hierro forjado de su propia casa, arrancándolo de las bisagras sin detenerse. La guerra había llegado a la puerta. El sonido de la madera astillándose resonó como un disparo dentro de la habitación infantil. Rosario dio un salto hacia atrás, soltando por un segundo la lámpara de bronce, y corrió hacia la ventana. Sus manos temblaban tanto que apenas podía manipular el cierre de seguridad. «Dios mío, ayúdame», gimió mirando hacia abajo. La caída era de más de 4 metros. Abajo solo había arbustos espinosos y losas de piedra. Saltar con 2 bebés en brazos era un suicidio. Se matarían, pero quedarse en esa habitación con Enrique derribando la puerta era una sentencia de muerte segura. «¡Voy a entrar, maldita sea!», bramó Enrique desde el pasillo. Un nuevo golpe sacudió la cómoda que Rosario había usado como barricada. El mueble pesado se deslizó unos centímetros más, chirriando contra el suelo de madera, abriendo una brecha lo suficientemente grande como para que pasara un brazo. Rosario corrió hacia la cuna. Arrancó las sábanas con desesperación frenética. Si podía atarlas, si podía hacer una cuerda improvisada. Tal vez podría bajar a los niños en una canasta o atárselos al cuerpo. Sus dedos torpes hicieron un nudo, luego otro, tirando de la tela con los dientes para apretarla. Hugo y Leo, contagiados por el pánico de su niñera, empezaron a llorar de nuevo, un llanto agudo y desesperado que delataba su ubicación exacta en la penumbra del cuarto. «Cállense, por favor, mis amores, cállense», susurró Rosario, con lágrimas de frustración quemándole los ojos. Una mano masculina se coló por la abertura de la puerta. Enrique tanteaba a ciegas, buscando apartar la cómoda. «Te tengo», gritó él triunfante al agarrar el borde del mueble. Rosario dejó la sábana a medio anudar. No había tiempo, no iba a lograrlo. Se dio cuenta con una claridad helada de que no había escape. La ventana estaba demasiado alta, la puerta estaba cediendo y ella estaba sola. Sintió una calma extraña descender sobre ella. El miedo desapareció, reemplazado por un instinto primario, animal, el instinto de una madre osa acorralada. Se giró hacia los niños, los tomó en brazos y los llevó a la esquina más alejada de la puerta, detrás de un sillón de lactancia. «Escúchenme», les dijo, besando sus frentes sudorosas. «Cierren los ojos. No miren. Charo no va a dejar que nadie los toque. ¡Nadie!». Volvió a agarrar la lámpara de bronce. Pesaba como una losa, pero sus brazos, fortalecidos por meses de cargar a los gemelos, la sostuvieron firme. Se colocó frente al sillón, escudando a los bebés con su propio cuerpo. «¡Entra si eres hombre!», gritó Rosario, con una voz que no reconoció como suya. Era un rugido de guerra. «Entra y te juro que te mato».
Desde el pasillo, Enrique soltó una carcajada incrédula. «La criada se cree Rambo», se burló. Con un esfuerzo final, Enrique tomó impulso y se lanzó con todo su peso contra la puerta dañada. ¡Crack! El marco cedió definitivamente. La madera voló en pedazos. La fuerza del impacto empujó la cómoda violentamente hacia el interior de la habitación. El mueble volcó con un estruendo ensordecedor, esparciendo ropa de bebé por todo el suelo. Enrique entró tropezando sobre los escombros, con la respiración agitada y la cara roja de furia y esfuerzo. Se alisó la camisa, miró a su alrededor con ojos inyectados en sangre y localizó a Rosario en la esquina, con la lámpara en alto. «Se acabó el juego, Cenicienta», dijo Enrique, avanzando despacio, saboreando el momento. «Me has hecho sudar, y eso me pone de muy mal humor». Rosario no retrocedió, no podía. Detrás de ella estaba lo único que importaba en el mundo. «No se acerque», advirtió ella blandiendo la lámpara. «Se lo advierto». Enrique sonrió, una mueca depredadora que mostraba demasiados dientes. «¿Qué vas a hacer? ¿Iluminarme?». Se abalanzó sobre ella. Rosario no dudó. Descargó el golpe con toda su fuerza. El bronce silbó en el aire. Pero Enrique, más rápido y fuerte, levantó el brazo izquierdo para bloquear el impacto. El metal golpeó contra su antebrazo con un ruido seco de hueso contra metal. «¡Ah, maldita perra!», gritó Enrique de dolor, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Antes de que Rosario pudiera levantar el arma de nuevo, Enrique la agarró por el pelo con su mano sana. El dolor fue agudo, cegador. Rosario gritó mientras él tiraba de su cabeza hacia atrás, obligándola a soltar la lámpara, que cayó rodando por la alfombra. «Te dije que te ibas a arrepentir», gruñó Enrique, acercando su cara sudorosa a la de ella. Rosario arañó la cara de su agresor, clavando las uñas en sus mejillas, luchando como una fiera. No se iba a rendir, no mientras tuviera aliento. «¡Suelte a los niños! ¡Suelte a los niños!», gritaba ella pataleando, intentando morder, intentando hacer cualquier cosa para evitar que él llegara al sillón donde Hugo y Leo se abrazaban aterrorizados. En ese momento, la figura elegante y siniestra de Cayetana apareció en el marco de la puerta destrozada. Traía la botella de champaña en una mano y una copa en la otra, como si estuviera viendo un espectáculo de circo. «¡Qué desastre!», dijo Cayetana, mirando la habitación revuelta con asco. «Quique, deja de jugar con la servidumbre. Coge a los mocosos. La furgoneta del orfanato llegará en 1 hora y quiero que estén listos en la acera, como la basura que son». Al escuchar la voz de Cayetana, los gemelos rompieron en un llanto histérico. Reconocían esa voz. Era la voz que les gritaba cuando su padre no estaba. Era la voz del miedo. Enrique, con el rostro arañado y sangrando, empujó a Rosario con violencia. La joven empleada salió despedida y golpeó contra la pared opuesta, cayendo al suelo aturdida, el aire escapándose de sus pulmones en un gemido doloroso. «Quédate ahí quieta si no quieres que te rompa el cuello», escupió Enrique, limpiándose la sangre de la mejilla. Cayetana entró en la habitación sorteando la cómoda volcada con cuidado para no ensuciar sus tacones. Se acercó al sillón donde los niños lloraban. «¡Cállense ya!», gritó Cayetana, perdiendo la compostura. «¡Me tienen harta con ese ruido infernal!». Hugo, el más valiente de los dos, intentó gatear hacia Rosario, estirando sus bracitos hacia la figura caída de su niñera. «¡Chayo, Chayo!», sollozó el niño. Cayetana lo agarró por el brazo con brusquedad, levantándolo en el aire como si fuera un muñeco de trapo. El niño gritó de dolor, sus piernitas pataleando en el vacío. «¡Suéltame! ¡Cosa horrible!». Cayetana lo sacudió. «Eres igual de patético que tu padre». «¡No!». El grito de Rosario salió desde el suelo ronco y desesperado.
A pesar del dolor en sus costillas, a pesar del mareo, Rosario se levantó. No pensó, no midió las consecuencias. Vio a Cayetana lastimando a Hugo y el mundo se volvió rojo. Con un impulso suicida, Rosario se lanzó a través de la habitación. No fue hacia Enrique, fue directo hacia Cayetana. Enrique intentó interceptarla, pero Rosario fue más rápida. Chocó contra Cayetana, empujándola. La sorpresa hizo que la mujer soltara al niño, quien cayó sobre el sillón acolchado a salvo. «¡No los toques!», aulló Rosario, poniéndose entre la madrastra y los niños, con el pecho agitado y los ojos llameantes. Cayetana, recuperando el equilibrio, miró a Rosario con una furia fría y homicida. Se tocó el vestido arrugado. «¿Te atreviste a tocarme?», susurró Cayetana, incrédula. «Una sucia sirvienta se atrevió a tocarme». «¡Quique!», chilló Cayetana. «¡Sujétala! ¡Ahora!». Enrique se abalanzó sobre Rosario por la espalda, inmovilizándole los brazos con una llave dolorosa. Rosario forcejeó, pateó, mordió el brazo del hombre hasta sentir el sabor de la sangre en su boca, pero la diferencia de fuerza era demasiada. «¡Suéltame, cobarde!», gritaba Rosario. Cayetana se acercó despacio, miró a Hugo, que seguía llorando en el sillón, y luego miró a Rosario. «¿Quieres protegerlos?», dijo Cayetana con una sonrisa malévola. «Bien, veamos cuánto aguantas». Cayetana levantó la mano. No iba a abofetear a Rosario, iba a golpear al bebé. Levantó la mano abierta, con la palma tensa, apuntando a la carita sonrosada y empapada de lágrimas de Hugo. «Esto es para que aprendas a callarte», gritó Cayetana, bajando la mano con violencia. «¡No!». Rosario, en un estallido de fuerza sobrehumana, logró girar su cuerpo dentro del agarre de Enrique. Se lanzó hacia adelante, arrastrando al hombre con ella, y se interpuso en la trayectoria del golpe. ¡Plaf! La mano de Cayetana impactó con fuerza brutal, pero no golpeó al niño, golpeó el rostro de Rosario. El sonido fue seco, doloroso. El anillo de diamantes de Cayetana rasgó la piel del pómulo de Rosario. La cabeza de la empleada rebotó hacia atrás, y sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, medio inconsciente, pero cayó sobre los niños, cubriéndolos con su cuerpo como un escudo humano. «Ups», dijo Cayetana, sacudiéndose la mano como si le doliera. «¿Qué cara tan dura tienes?». Enrique soltó a Rosario, dejándola en el suelo, y se rió. «Creo que ya entendió el mensaje, amor», dijo él, respirando con dificultad. «Vamos a atarla y a sacar a estos engendros de aquí». Rosario, en el suelo, sentía la sangre caliente bajando por su cara. Le zumbaban los oídos, veía puntos negros bailando ante sus ojos, pero sentía los corazoncitos de Hugo y Leo latiendo contra su pecho. Estaban vivos, estaban a salvo debajo de ella. «No, se los llevarán», murmuró Rosario, escupiendo sangre sobre la alfombra blanca. Intentó levantarse, pero sus fuerzas la abandonaron. Solo pudo quedarse allí, abrazada a los gemelos, esperando el siguiente golpe, esperando el final. Cayetana miró con asco la escena. Levantó el pie, apuntando con la punta de su tacón de aguja hacia las costillas de Rosario. «Eres una plaga», dijo Cayetana, «y a las plagas se las aplasta». Cayetana preparó la patada. Iba a ser un golpe vicioso, destinado a romper huesos, a castigar esa lealtad estúpida que tanto la irritaba. «Adiós, Charo», dijo Enrique sonriendo. En ese instante preciso, el universo pareció detenerse. Un estruendo colosal sacudió los cimientos de la casa. No fue un golpe en la puerta, fue el sonido de cristales estallando en la planta baja, seguido de gritos de hombres, muchos hombres. Y luego, una voz. Una voz que Cayetana conocía muy bien, pero que sonaba diferente. Sonaba como si viniera de ultratumba. «¡Cayetana!». El grito, cargado de una furia demoníaca, subió por las escaleras, congelando el pie de la mujer en el aire.
Enrique palideció, sus ojos abriéndose como platos. ¿Ese era Álvaro?», preguntó Enrique con la voz temblorosa. «Pero si está muerto». Cayetana bajó el pie lentamente, el color desapareciendo de su rostro maquillado. «No puede ser», susurró. «Yo misma di la orden». Abajo se escucharon pasos pesados, rápidos, militares, subiendo las escaleras de dos en dos. El sonido de la retribución se acercaba. Rosario, desde el suelo, abrió un ojo hinchado. A través de la bruma del dolor, sonrió débilmente. «Se lo dije», susurró Rosario con un hilo de voz. «Papá viene». El pasillo tembló bajo el peso de botas militares y pasos apresurados. No eran los pasos vacilantes de la servidumbre ni el andar arrogante de Enrique. Era el sonido de una invasión táctica. Dentro de la habitación destrozada, Enrique retrocedió tropezando, con el rostro pálido como la cera. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por un terror primario. Miró hacia la puerta, o lo que quedaba de ella, buscando desesperadamente una salida, pero el único camino estaba bloqueado por los escombros de la cómoda. «¡Cierra la puerta! ¡Pon algo!», chilló Cayetana, perdiendo totalmente la compostura. Se aferró al brazo de su amante, clavándole las uñas. «No dejes que entre». Pero era demasiado tarde para barricadas. Una sombra inmensa oscureció el marco de la puerta, y entonces entró él. Álvaro de la Vega no parecía el empresario pulcro y educado que había salido de casa esa mañana. Parecía un espectro vengativo surgido del infierno. Tenía el traje rasgado, la corbata deshecha y el pelo revuelto, pero lo que realmente aterraba era su mirada. Sus ojos, normalmente cálidos y oscuros, eran ahora dos abismos de fuego frío, fijos en la escena que tenía delante. Detrás de él, Roberto y dos guardias de seguridad armados entraron con armas desenfundadas, apuntando directamente al pecho de Enrique. «¡Quietos! ¡Manos arriba o disparamos!», bramó Roberto, su voz resonando con autoridad letal en las paredes de la guardería. Enrique levantó las manos temblando violentamente. «¡No disparen! ¡Soy inocente! ¡Ella me llamó! ¡Yo no hice nada!». Cayetana, demostrando una capacidad de adaptación psicopática, soltó a Enrique como si quemara y se lanzó hacia Álvaro. Su rostro cambió en una fracción de segundo. De la furia asesina a una máscara de alivio y lágrimas falsas. «¡Álvaro! ¡Mi amor!», gritó ella corriendo hacia él con los brazos abiertos, fingiendo un llanto histérico. «Gracias a Dios estás vivo». Estaba tan asustada. Esa mujer, esa loca intentó secuestrar a los niños. Nosotros solo intentábamos protegerlos. Álvaro ni siquiera parpadeó. Cuando Cayetana llegó a su altura e intentó abrazarlo, él no la empujó. Simplemente no se movió. Se quedó rígido como una estatua de mármol, dejando que ella chocara contra un muro de indiferencia helada. Sus ojos no estaban en ella, estaban en el suelo, estaban fijos en Rosario. La joven empleada yacía sobre la alfombra manchada de sangre, con el rostro hinchado por el golpe, protegiendo con su cuerpo tembloroso a Hugo y Leo. Los gemelos lloraban bajito, escondidos bajo el brazo protector de su niñera. Rosario levantó la vista, con un ojo casi cerrado por la inflamación, y cuando vio a Álvaro, no sonrió. Simplemente exhaló un suspiro de alivio tan profundo que pareció que su alma regresaba al cuerpo. «Señor», susurró ella con la boca llena de sangre, «están bien. Los niños están bien». Esa frase, dicha con tanta devoción en medio del dolor, rompió la presa de contención de Álvaro. El millonario apartó a Cayetana con un movimiento brusco de su brazo, haciéndola trastabillar hacia atrás. «¡No me toques!», rugió Álvaro, un sonido gutural que hizo que Cayetana se encogiera de miedo por primera vez en su vida. Álvaro cruzó la habitación en dos zancadas y se arrodilló junto a Rosario.
Ignoró la sangre en su traje de $1000. Ignoró los vidrios rotos en el suelo. Con manos que temblaban de rabia y ternura, acarició el cabello sucio y revuelto de la muchacha. «Charo, Dios mío, Charo». La voz de Álvaro se quebró. «Perdóname. Perdóname por llegar tarde». Rosario intentó incorporarse, pero el mareo la venció. «No deje que se los lleven. Querían llevarlos a un orfanato. Esta noche nadie se los va a llevar. Nadie te va a tocar nunca más», juró Álvaro mirando a sus hijos, que al reconocer a su padre se lanzaron a sus brazos llorando. Álvaro abrazó a los tres, formando un círculo de protección impenetrable. Luego, lentamente, levantó la cabeza. Su mirada se dirigió hacia Enrique y Cayetana, y en esa mirada había una sentencia de muerte. «Roberto», dijo Álvaro sin gritar, con una calma terrorífica, «si ese hombre se mueve 1 milímetro, rómpele las piernas». Enrique, arrinconado contra la pared, empezó a sollozar. «Te lo juro, Álvaro, fue idea de ella. Ella me dijo que estabas muerto. Yo solo vine a ayudar». «Cállate, imbécil», chilló Cayetana, viendo que su narrativa se desmoronaba. Se giró hacia Álvaro, intentando una última maniobra desesperada. «Álvaro, escúchame. No creas lo que ves. Esta sirvienta es una manipuladora. Se autolesionó. Quique y yo entramos porque escuchamos a los niños gritar y ella los tenía amenazados. Tienes que creerme, soy tu prometida. Soy la mujer que te ama». Álvaro se puso de pie despacio, entregando a los niños a Rosario, quien, a pesar de sus heridas, los acunó con firmeza. El millonario se limpió la sangre de Rosario de sus manos con un pañuelo de seda, mientras avanzaba hacia Cayetana. La habitación pareció encogerse. El aire se volvió irrespirable. «¿Que me amas?», preguntó Álvaro con una suavidad venenosa. «¿Dices que me amas, Cayetana?» «Sí, más que a mi vida», respondió ella, aferrándose a esa mentira como a un salvavidas en medio del océano. «Pagaría lo que fuera por ti. Hubiera dado mi vida si esos secuestradores te hubieran hecho algo». Álvaro se detuvo a un paso de ella. La miró a los ojos, esos ojos azules que una vez le parecieron el cielo, y ahora solo veía un abismo vacío. «Curioso», dijo él, «porque tengo una grabación muy interesante que dice lo contrario». Álvaro metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó su teléfono móvil. Cayetana dejó de respirar. Sus ojos se clavaron en el aparato. ¿Qué es eso?», tartamudeó. «La verdad», respondió Álvaro. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por los sollozos apagados de Enrique en el rincón. Álvaro deslizó el dedo por la pantalla y presionó play. El volumen estaba al máximo. La voz de Cayetana, clara, nítida y cruel, llenó el espacio, rebotando en las paredes destrozadas de la guardería. «Escúcheme bien, no voy a pagar 5 millones. No voy a pagar ni 5 centavos. Si no paga, morirá. Entonces mátenlo. Háganme el favor. Muerto vale más para mí que vivo». El color desapareció del rostro de Cayetana tan rápido que parecía un cadáver en pie. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. La grabación continuó, implacable. «Quiero a esos mocosos fuera de aquí antes de que llegue la camioneta del orfanato. Quiero celebrar mi viudez en paz». Álvaro detuvo la grabación. Guardó el teléfono con calma deliberada. «Muerto vale más para mí que vivo», repitió Álvaro, saboreando cada palabra con amargura. «Esas fueron tus palabras exactas hace menos de 20 minutos, ¿verdad?». Cayetana dio un paso atrás, chocando contra la pared. Ya no podía fingir. Ya no había lágrimas falsas que pudieran cubrir esa evidencia. Su máscara se rompió, revelando el miedo puro y desnudo de una rata acorralada. «Álvaro, eso estaba editado. Me obligaron», balbuceó, diciendo estupideces sin sentido. «Nadie te obligó», la cortó Álvaro, su voz subiendo de tono por primera vez.
Nadie te obligó a celebrar mi muerte con champán. Nadie te obligó a llamar a tu amante a mi casa mientras mis hijos lloraban de hambre. Nadie te obligó a golpear a la única persona decente que existe bajo este techo. Se giró hacia Enrique, quien intentaba hacerse invisible. «¿Y tú?», dijo Álvaro con asco. «Enrique Pastor. Siempre supe que eras un mediocre y un envidioso, pero nunca imaginé que fueras un criminal. Allanamiento de morada. Agresión física agravada. Intento de secuestro de menores. Conspiración para cometer asesinato». Enrique cayó de rodillas, juntando las manos. «Álvaro, por favor. Tengo familia. No me arruines». «Tú te arruinaste solo», dijo Álvaro. «Mis abogados ya tienen todo. Y la policía está entrando por el portón principal en este momento». Cayetana, al escuchar la palabra policía, reaccionó con un último estallido de veneno. Si iba a caer, caería mordiendo. «Eres un maldito psicópata», gritó ella, su rostro contorsionado por el odio. «Fingiste tu propio secuestro. Me tendiste una trampa. Eso es ilegal. Te voy a demandar. Voy a decir que me provocaste un trauma psicológico». Álvaro soltó una carcajada seca, sin humor. «Demándame», dijo él, extendiendo los brazos. «Gasta el poco dinero que te quede en abogados. Pero te advierto algo, Cayetana. Te vas a ir de aquí sin nada. El acuerdo prenupcial que ibas a firmar mañana queda anulado porque, sorpresa, intentaste matarme por omisión. Y todos los regalos, las joyas, el coche, todo está a nombre de la empresa. Empresa que, según tú, ibas a heredar». Se acercó a ella y con un movimiento rápido le arrancó el anillo de compromiso de diamantes del dedo. Cayetana gritó de dolor y sorpresa. «Esto no es tuyo», dijo Álvaro, guardando la joya. «Nunca lo fue. Solo te importaba el brillo, no el significado». En ese momento, 2 oficiales de policía uniformados aparecieron en la puerta, seguidos por Julián, el amigo y abogado de Álvaro. «Señor de la Vega», dijo uno de los oficiales, «tenemos el perímetro asegurado. ¿Son estos los intrusos?» «Llévenselos», ordenó Álvaro dándoles la espalda. «Quiero que los procesen con todo el peso de la ley. Tengo grabaciones de vídeo y audio de cada crimen cometido en esta casa hoy. Julián les entregará la evidencia». Los oficiales levantaron a Enrique del suelo, esposándolo con las manos a la espalda. El hombre lloraba abiertamente, su dignidad hecha pedazos. Cuando un oficial agarró a Cayetana, ella se resistió, pataleando y gritando como una fiera salvaje. «¡Suéltenme! ¡No saben quién soy! ¡Soy Cayetana Soler! Álvaro, no puedes hacerme esto. Te amo. Podemos arreglarlo. Era una broma». «Sáquenla de mi vista», dijo Álvaro sin mirarla. Su voz me enferma. Los policías arrastraron a la pareja fuera de la habitación. Los gritos de Cayetana se fueron alejando por el pasillo. Bajando las escaleras, una letanía de maldiciones y súplicas que se perdió finalmente cuando la puerta principal se cerró de golpe. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez era un silencio de paz, de victoria. Álvaro exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Sus hombros se relajaron. Se giró hacia el rincón donde Rosario seguía en el suelo, ahora sentada, limpiando las lágrimas de Hugo. La adrenalina de la batalla se disipó, dejando paso a la dolorosa realidad de las heridas. Álvaro vio el pómulo morado de Rosario, el corte en su labio, los moretones que empezaban a formarse en sus brazos donde Enrique la había sujetado. Y sintió una vergüenza profunda. Él había orquestado la prueba, pero ella había pagado el precio físico. Se acercó despacio, con humildad, y se arrodilló frente a ella, quedando a su misma altura. «Charo», dijo suavemente, «necesitamos llevarte a un hospital. Tienes que ver a un médico». Rosario negó con la cabeza levemente, haciendo una mueca de dolor. «Estoy bien, señor.
Solo son golpes. Lo importante es que los niños no tienen nada. Ella iba a pegarles. No podía permitirlo. Álvaro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Extendió la mano, dudando por un segundo, y tomó con delicadeza una de las manos de Rosario. Llevaba puestos sus guantes de goma amarillos, ahora manchados y rotos. Con un cuidado infinito, Álvaro tiró de la punta de los dedos del guante derecho. Lo deslizó suavemente fuera de la mano de ella, revelando una mano pequeña, trabajadora, con los nudillos enrojecidos por la lucha. Luego hizo lo mismo con el guante izquierdo. Dejó los guantes de limpieza en el suelo, entre los escombros de la puerta rota, un símbolo de servidumbre que ya no tenía lugar allí. «Ya no eres la empleada doméstica, Rosario», dijo Álvaro, sosteniendo sus manos desnudas entre las suyas, sintiendo el calor de su piel. «Hoy has demostrado ser más familia para estos niños que cualquier persona de mi propia sangre. Has defendido mi hogar con tu vida». Rosario lo miró, confundida y abrumada. «Señor, no entiendo. ¿Me está despidiendo?» «No». Álvaro sonrió, una sonrisa triste pero llena de esperanza. «Te estoy ascendiendo, pero no de puesto, de vida». «Ven», dijo él, ayudándola a levantarse con cuidado, tomando a uno de los gemelos en brazos mientras ella sostenía al otro. «Vamos a salir de esta habitación. Vamos a dejar todo esto atrás». Salieron al pasillo caminando juntos sobre la alfombra, dejando atrás el caos, la destrucción y los recuerdos de una mujer que nunca debió haber entrado en sus vidas. Mientras bajaban las escaleras, Álvaro no soltó la mano de Rosario ni un solo instante. Abajo, el personal médico de emergencia ya estaba entrando, pero Álvaro sabía que la verdadera curación no vendría de las medicinas, sino del tiempo y del amor verdadero que acababa de descubrir en la persona más inesperada. Las luces azules y rojas de la ambulancia giraban silenciosamente en la entrada de la mansión, pintando las paredes de piedra con destellos intermitentes que parecían latidos de un corazón mecánico. La noche había caído por completo sobre la propiedad de los de la Vega, pero por primera vez en meses la oscuridad no se sentía amenazante, se sentía como un manto protector, un cierre necesario para el día más largo de sus vidas. En la sala principal, ahora iluminada por las luces de trabajo de los paramédicos, Rosario estaba sentada en el mismo sofá de cuero, donde horas antes Cayetana había brindado por la muerte de su prometido. Pero la escena era radicalmente diferente. No había champaña ni risas crueles, había un silencio respetuoso y una atención médica meticulosa. Un paramédico joven limpiaba con suavidad el corte en el pómulo de Rosario, aplicando un vendaje estéril sobre la piel amoratada. «Vas a necesitar un par de puntos aquí y hielo para la hinchazón del ojo», dijo el hombre con voz amable. «Tienes suerte de que no haya fractura orbital. Fue un golpe muy fuerte». Rosario asintió levemente, haciendo una mueca cuando el antiséptico tocó la herida abierta. Sus manos descansaban en su regazo, entrelazadas nerviosamente. Ya no llevaban los guantes amarillos. Esos habían quedado tirados en el piso de arriba, como la piel mudada de una vida pasada. A su lado, sin apartarse ni un milímetro, estaba Álvaro. Se había quitado el saco del traje destrozado y se había remangado la camisa blanca, ahora manchada de polvo y sangre ajena. Sostenía una bolsa de hielo contra el brazo de Rosario, donde los dedos de Enrique habían dejado marcas oscuras en forma de media luna. «¿Le dolerá después?», preguntó Álvaro al paramédico, con una preocupación que rayaba en la obsesión. «Estará dolorida unos días, señor de la Vega. Pero es una mujer fuerte. Sanará rápido. Es la mujer más fuerte que conozco», murmuró Álvaro, mirando a Rosario no como a una empleada, sino como si fuera una obra de arte frágil que acababa de rescatar de un incendio. En la alfombra,
A los pies de Rosario, Hugo y Leo dormían profundamente sobre una montaña de cojines que Álvaro había armado para ellos. Estaban agotados por el llanto y el estrés, pero incluso en sueños, sus manitas buscaban el contacto con la pierna de su niñera, anclándose a su única fuente de seguridad. Cuando los paramédicos terminaron y se retiraron, dejando analgésicos e instrucciones, la casa quedó en un silencio profundo. Roberto, el jefe de seguridad, apareció en la puerta de la sala. «Señor», dijo en voz baja, «la policía se ha llevado a los detenidos. El fiscal dice que con las grabaciones no habrá fianza». Cayetana gritó amenazas hasta que la metieron en la patrulla, pero se acabó. Ya no volverán. Álvaro asintió, sintiendo como un peso de toneladas se levantaba de sus hombros. «Gracias, Roberto. Despide al resto del personal por hoy. Quiero la casa vacía. Solo nosotros. Y asegúrate de que cambien los códigos de seguridad del portón mañana a primera hora». «Entendido, señor. Buenas noches». Cuando quedaron solos, Álvaro se giró hacia Rosario. Ella miraba sus manos desnudas, como si no las reconociera sin el látex amarillo. «Rosario», dijo él, rompiendo el silencio. Su voz era grave, cargada de una emoción contenida. Ella levantó la vista, y por primera vez Álvaro vio el miedo en sus ojos. No miedo a él, sino miedo al futuro, miedo a despertar de lo que ella creía que era un sueño. «Señor Álvaro», empezó a decir ella, con la voz ronca, «sobre lo que pasó arriba, yo sé que rompí muchas cosas, la lámpara, la puerta. Lo descontaré de mi sueldo, se lo juro. Y si quiere que me vaya porque causé problemas con su prometida, lo entiendo. Solo le pido que...» Álvaro soltó una risa incrédula, una risa suave que no tenía nada de burla y todo de asombro. Se dejó caer de rodillas frente a ella, quedando a la altura de sus ojos, invadiendo su espacio personal con una intimidad que nunca antes se había permitido. «¿Descontarlo de tu sueldo?», repitió él, negando con la cabeza. «Charo, por Dios, acabas de salvar la vida de mis hijos. Te enfrentaste a 2 criminales con una lámpara vieja para proteger a 2 bebés que no son tuyos. ¿Y te preocupa el costo de una puerta? Es que era una puerta muy bonita», susurró ella, bajando la mirada, avergonzada por la intensidad con la que él la miraba. Álvaro extendió las manos y tomó el rostro de ella entre sus palmas callosas. Sintió el calor de su piel, la vibración de su respiración. Levantó su cara suavemente para obligarla a mirarlo. «Escúchame bien, porque no lo voy a repetir», dijo Álvaro, clavando sus ojos oscuros en los de ella. «Esa puerta no vale nada. Esa lámpara no vale nada. Esta casa entera, con todos sus muebles caros y sus cuadros pretenciosos, no vale ni un solo cabello de tu cabeza. Hoy me has dado la lección más grande de mi vida». Rosario tragó saliva, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Qué lección, señor?» «Que he sido un ciego», confesó Álvaro, con la voz quebrada por el arrepentimiento. «Buscaba una madre para mis hijos en catálogos de alta sociedad. Buscaba una esposa en fiestas de gala, pensando que la elegancia y el apellido eran lo que importaba. Y mientras yo buscaba afuera, la verdadera reina de esta casa estaba aquí, en silencio, limpiando el desastre de los demás, amando sin pedir nada a cambio». Álvaro se inclinó más cerca, sus frentes casi tocándose. «Monté este teatro macabro, este secuestro falso, para probar a Cayetana. Quería ver si ella era leal. Y obtuve mi respuesta. Es un monstruo, pero no esperaba encontrarte a ti. No esperaba descubrir que la lealtad, el coraje y el amor verdadero vestían un uniforme azul y guantes de goma. Solo hice lo que tenía que hacer», dijo Rosario, una lágrima solitaria escapando de su ojo sano. «Amo a esos niños, señor. Son mi vida». «Y ellos te aman a ti», respondió Álvaro. «Y yo
Yo creo que estoy empezando a entender por qué. Se hizo un silencio cargado de electricidad. Álvaro bajó las manos de su rostro y tomó las manos de Rosario entre las suyas. Rosario, estás despedida. El corazón de Rosario se detuvo por un segundo. El pánico volvió a su pecho. ¿Qué? Pero señor, ¿por qué? Le acabo de decir que... Déjame terminar, la interrumpió Álvaro con una sonrisa tierna. Estás despedida como empleada doméstica. Nunca más vas a fregar un piso en esta casa. Nunca más vas a usar esos guantes amarillos. Esas manos, estas manos que defendieron a mi familia, no están hechas para la lejía, están hechas para ser sostenidas. Álvaro metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Rosario pensó que sacaría dinero, un cheque de liquidación. Pero lo que sacó la dejó sin aliento. Era el anillo de diamantes que le había arrancado a Cayetana horas antes. Rosario retrocedió instintivamente contra el respaldo del sofá. No, señor, eso es de ella. Es muy caro. No puedo. No es de ella, dijo Álvaro con firmeza, mirando la joya brillante con desprecio antes de volver a mirar a Rosario. Tienes razón, este anillo está manchado. Representa una mentira. Representa un contrato comercial, no una promesa. Con un movimiento fluido, Álvaro se levantó, caminó hacia la chimenea encendida y ante la mirada atónita de Rosario, arrojó el anillo de 50.000 euros al fuego. El metal tintineó contra los leños ardientes y desapareció entre las llamas. «Se fue», dijo Álvaro sacudiéndose las manos. «El pasado se quemó». Volvió hacia ella y se sentó a su lado en el sofá. Tomó su mano derecha, la besó en el dorso, justo sobre los nudillos lastimados, y luego entrelazó sus dedos con los de ella. «No tengo un anillo para ti ahora, Charo, no uno que merezcas, pero tengo una propuesta, una de verdad». Rosario sentía que estaba flotando. El dolor de los golpes había desaparecido, reemplazado por un calor que le subía por el brazo y le llenaba el pecho. «¿Qué propuesta?», preguntó en un susurro ferior. «Quédate», dijo Álvaro. No fue una orden, fue una súplica. «Quédate con nosotros». Pero no como la niñera que duerme en el cuarto de servicio. Quédate como la dueña de todo esto. Sé la madre oficial de Hugo y Leo, y permíteme intentar ser el hombre que mereces. Déjame cuidarte a ti como tú nos has cuidado a nosotros. Rosario lo miró, buscando cualquier rastro de duda, de broma, de esa distancia infranqueable que siempre existe entre patrón y empleado. Pero no encontró nada de eso. Solo encontró a un hombre, un ser humano vulnerable que le ofrecía su corazón abierto. Yo no soy una señora de sociedad, Álvaro», dijo ella, usando su nombre por primera vez, saboreando la igualdad en la palabra. «No sé de vinos, ni de galas, ni de cómo hablar con gente rica. Soy Charo, solo Charo. Y Charo es exactamente quien necesitamos», respondió él con firmeza. «No quiero una señora de sociedad. Quiero a la mujer que se interpuso entre una bofetada y mis hijos. Quiero a la mujer que me mira con honestidad. Te quiero a ti». Álvaro se acercó lentamente, dándole tiempo para rechazarlo, para alejarse. Pero Rosario no se movió. Sus ojos se cerraron cuando los labios de él rozaron los suyos. Fue un beso suave, tentativo, con sabor a sal de lágrimas y a esperanza. No hubo la pasión teatral de las telenovelas, sino la ternura profunda de dos náufragos que finalmente encuentran tierra firme. Álvaro la besó con una reverencia que ningún dinero podía comprar, y Rosario respondió entregándole el alma que ya le pertenecía desde hacía mucho tiempo. Cuando se separaron, Hugo se removió en su sueño y soltó un pequeño suspiro, estirando la mano hasta tocar el tobillo de Álvaro. Álvaro sonrió, mirando a sus hijos y luego a la mujer que tenía al lado. «Mañana será un día difícil», dijo él, acariciando la mejilla de Rosario. «Habrá abogados, prensa, escándalo.
Dirán que el millonario se volvió loco y se enamoró de la criada. Que digan lo que quieran, respondió Rosario, y en su voz había una nueva fuerza, una dignidad real. Mientras estemos juntos, que el mundo ruede. Exacto. Álvaro la abrazó, atrayéndola hacia su pecho, donde ella apoyó la cabeza, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Que el mundo ruede. Nosotros tenemos nuestra propia fortaleza. Epílogo. 3 meses después. El jardín de la mansión estaba irreconocible. Las estatuas de mármol frío que Cayetana había instalado habían desaparecido. En su lugar había un enorme juego de columpios de madera, una casita de juegos pintada de colores brillantes y un cajón de arena donde 2 niños rubios reían a carcajadas. El sol de la tarde bañaba el césped verde esmeralda. Álvaro estaba sentado en el banco del jardín, pero no llevaba traje. Vestía unos vaqueros y una camisa polo, relajado, con una sonrisa permanente en el rostro mientras empujaba el columpio de Leo. «¡Más alto, papá! ¡Más alto!», gritaba el niño, radiante de felicidad. Desde la terraza, Rosario observaba la escena. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco que resaltaba su piel bronceada. Ya no había moretones en su cara, solo una luz que parecía salir de adentro. En su mano izquierda, un anillo sencillo pero hermoso, con una esmeralda verde esperanza, brillaba bajo el sol. No era un diamante ostentoso, era una joya con historia, el anillo de la abuela de Álvaro, entregado con amor y respeto. «Señora Rosario», dijo una voz nueva a su lado. Era Marta, la nueva ama de llaves, una mujer mayor y amable que Álvaro había contratado personalmente. «¿Desea que sirva la limonada en el jardín?». Rosario sonrió, todavía acostumbrándose al título. «Sí, Marta, por favor. Y trae vasos de plástico para los niños. Y por favor, llámame Charo». «Como usted diga, doña Charo». Rosario bajó los escalones de piedra y caminó hacia su familia. Álvaro, al verla, detuvo el columpio y se levantó, caminando hacia ella con los brazos abiertos. Los gemelos saltaron de los juegos y corrieron hacia ella, abrazando sus piernas. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaron al unísono. La palabra sonaba natural, perfecta, como si siempre hubiera sido suya. Álvaro llegó hasta ella, la levantó en el aire y la hizo girar, mientras las risas de los 4 se mezclaban con el canto de los pájaros. «¿Feliz?», preguntó él, bajándola y besando su frente. Rosario miró la casa que una vez fue una prisión de frialdad y que ahora era un hogar lleno de calor. Miró al hombre que había sido su patrón y ahora era su compañero de vida. Miró a los hijos que había salvado y que ahora la salvaban a ella cada día. «Más que feliz, Álvaro», respondió ella tomando su mano y apretándola fuerte. «Soy libre». Y mientras el sol se ponía en el horizonte, cerrando el capítulo del dolor y abriendo el libro de un futuro brillante, Álvaro de la Vega supo que aquella prueba del secuestro, aquella locura desesperada, había sido la mejor decisión de su vida. Porque al perderlo todo por un momento, había ganado lo único que realmente importaba. Fin.